sinsentidos, Vale. voy a ir a otro de tus temas top, que además le tengo ganas, que es Egipto. Vale. Las pirámides de Egipto. Sí. ¿Quién las construyó? Es un misterio, es un sinsentido, como bien dices. Las pirámides de Egipto, a ver, el que no siga mis trabajos y demás, yo viajo mucho a diferentes partes del mundo, entre ellos Egipto. Y en Egipto puedo ir a lugares que el turista no puede ir. Tengo un grupo de trabajo, también llevo a grupos de personas, pero con mi grupo de trabajo podemos acceder, por ejemplo, a la Gran Pirámide de forma privada para todo el grupo. Entramos de noche y salimos de día. Y entramos a todas las cámaras, incluso las cámaras prohibidas para el turista, como la cámara del caos. Esta cámara está a 90 metros en diagonal debajo de la meseta de Giza, en la vertical perfecta de todas las pirámides, o sea, de todas las cámaras de la pirámide. Y ahí abajo ves cosas increíbles. Un pozo de 9 metros que conecta quizás con una galería subterránea de otros túneles por toda la meseta. Ves trabajada la roca de la caverna, porque es una caverna lo que hay debajo de la pirámide. Ves una serpiente de piedra que se ha perdido con el tiempo, pero según la luz puedes observar esa serpiente. De hecho, el doctor Jiménez del Oso, que fue muy importante en España, antes de Iker Jiménez, que hacía vídeos de misterio, muy a lo Cuarto Milenio, él grabó las mejores imágenes sobre la serpiente debajo de la pirámide. No hay iconos en la pirámide, no hay jeroglíficos, no hay nada. Es un misterio el por qué no decidieron llenarla o ponerle muchos jeroglíficos, porque todo Egipto parece que había una obsesión por los jeroglíficos, por mostrar las historias antiguas, pero en la obra magna que es la pirámide no hay ni un solo símbolo. Claro, ¿para qué se hizo? Yo te hablaba de la cámara del caos porque hay algunas teorías que hablan de que el agua subía por el pozo, chocaba con el techo de la cámara del caos y el subir y bajar hacía una presión que subía a las otras cámaras. Era como un sistema hidráulico que generaba presión, una de las millones de teorías. Esa presión generaba electricidad para algo desconocido. Quizás el alma del faraón o del rey que residía ahí, ellos lo llamaban los egipcios el Ka y el Ba. Son dos partes del alma. Y una de esas partes, el Ka, necesitaba volver con los dioses. Se les ocurrió hacer unos conductos de ventilación en la cámara de la reina que están enfocados o alineados con las estrellas, para que el alma pueda volver a las estrellas. Se llaman conductos de ventilación, pero fue un falso nombre, porque dentro de los conductos habían puertas pequeñas, diminutas, y con un rover, con pequeños robots, pudieron verlas y perforarlas. O sea, y eso no ventilaba nada, pero era simbólico para que el alma regresase con los dioses. ¿Quién construyó las pirámides? No lo sabe nadie. Pero el falso mito de esclavos, no existieron esclavos ahí para hacer las pirámides, eso es un falso mito. Hay muchos falsos mitos y es todo un misterio. Pero el tema de los esclavos me lo explicaron en el colegio, que me quedé loquísimo, claro. Porque, y luego cuando te lo explican, ¿no? voy a tratar de explicarlo yo, luego si no me corriges, dices, tiene sentido, al menos yo es lo que he comprado. Y es, ¿cómo lo van a hacer esclavos si no tienen ni puta idea? Es tan básico como eso. Lo primero, dice, en todo caso, habría arquitectos muy buenos que con mano de obra menos cualificada estarían ahí muy encima para hacerlo. Pero claro, cuando tú ves que la pirámide no es un edificio cualquiera, sino que se trata de una de las obras arquitectónicas, yo creo que más ambiciosas que tenemos en el planeta Tierra, dices, a ver qué esclavos, a que me los pongan aquí porque los quiero contratar a todos. En plan, qué locura. Claro. Porque ahí voy con el punto, ¿no? Que también he visto que tú decías que las pirámides hoy día, con la tecnología actual, sería incluso imposible llevarlas a cabo. Es decir, ya pensar que lo han hecho esclavos, que no están ni cualificados, No, claro. ¿cómo se come eso? A ver, no es imposible, lo podemos hacer, pero no de forma tan eficiente. La pirámide se hizo en tan solo 25 años. ¿Qué sentido tiene? No solo la construcción de la pirámide, sino cuadrar las cámaras internas para que estén alineadas incluso con las estrellas. ¿Cómo puede ser? El Museo Nuevo Egipcio están tardando más en hacerlo que la Gran Pirámide. No tiene sentido. Son esas incógnitas que te hacen replantearte cuál es ese conocimiento que tenía el hombre antiguo y cómo lo obtuvo. Como hemos hablado en el principio del podcast, esos 7 sabios, esos Apkayu, sea quienes sean, ¿cómo es posible que antes supieran más estas cosas?
¿Dónde acaba ese conocimiento ancestral? En la masonería o en logias de poder que guardan de forma recelosa todo esto. La orden de los perfectibilistas cambió de nombre a la orden de las abejas porque querían recolectar el néctar de la sabiduría, y luego cambió al tercer y último nombre, Iluminados de Baviera, conocidos como Illuminati. Eso es historia. Lo que pasa es que fueron perseguidos y de forma clandestina derivaron a otras logias. Esas logias mantienen hoy en día el secreto de la antigüedad. ¿Por qué? Pues porque implementaron el secreto en la construcción de catedrales en Europa. Catedrales que están alineadas con las estrellas o están en puntos y posiciones clave que beben de la doctrina matemática del esoterismo arqueológico, que sería todo esto de lo que hablamos. Es que yo aquí me generas, tú también con cada respuesta me generas 5 preguntas nuevas. Pues es así. Es la diversión, o sea, ahí me lo pones guay. Yo antes de profundizar ahí, porque no sé si de masonería estás muy... Sé bastante. Puedes explicar, ¿no? Vale, pues luego voy a tocar, me lo voy a apuntar porque me parece muy interesante. Lo que sí que me gustaría primero, voy a poner aquí masonería. Vale, lo que me gustaría primero es, en cuanto a las pirámides, tú dices, no, se construyeron en 25 años. Vale, ¿por qué? ¿Por qué 25? ¿Quién lo dice? Eso es un dato de arqueología oficial. Lo que sea oficial no significa que no pueda ser incorrecto. Para mí es un poco complejo explicar el por qué es tan importante fijarnos en lo oficial, aunque sea mentira. Porque si tú tienes una institución en la que tú confías, es lo oficial. Confiamos en esto de base. Tú tienes que preguntarte, si es mentira, ¿por qué te miente lo oficial? Ese es el punto que a mí me cuesta mucho transmitir en muchas temáticas. Porque la gente dice, no, si es oficial, es mentira. Y olvidan el tema, pero no se dan cuenta de que es más importante desmenuzar el por qué te mienten en teoría que la cuestión más enigmática posible detrás de eso. Porque si te mienten, están rompiendo los cimientos de la confianza en cuanto al sistema, que ya sabemos que mienten, obviamente, pero ¿por qué? ¿Qué lectura hay detrás de eso? Para mí eso es muy interesante porque al final demuestra que vivimos en una matrix social construida por unas élites en la que todo se basa en una confianza que cada vez se rompe, se resquebraja porque hay muchos disidentes que se preguntan, como tú bien has dicho, ¿por qué? Y ahí descubren cosas que a lo mejor no eran tan así. Cuando conoces la cultura egipcia y conoces la élite arqueológica ahí, te das cuenta de que solo se mueven por dinero. Les da igual la arqueología existencial o la verdad. Ellos tienen muchos descubrimientos top ahora mismo listados y se esperan a los años siguientes cuando baja el turismo para lanzarlos y hacer que venga el turismo. Cuando estás allí, convives con ellos y entiendes que funciona muy diferente al resto del mundo, aunque quizás no tan diferente, porque Estados Unidos también hace lo mismo, realmente. Entonces entiendes que esa confianza que te da el Estado, la civilización, se rompe por todos los puntos. Es una falsa ilusión. Y si, por ejemplo, ahora salieran y dijeran, vale, no fueron 25 años, nos hayamos equivocado, nos da vergüenza reconocerlo, ¿vale? Porque también son muy así. Sí. Fueron 250. Vale. Muchas de las teorías que sostienen que las pirámides las han creado dioses o que se tuvo que tomar tecnología extraterrestre o que fuera, ¿caerían por su propio peso? Porque con 250 años ya tiene sentido que se puedan hacer, ¿o seguirían sosteniéndose de algún modo? Por un lado, seguirían sosteniéndose porque en el mundo del misterio hay mucha fábula, o sea, se construyen teorías ficticias y fantasiosas que algunas pueden tener sentido y crea seguidores de esas teorías. Por otro lado, habría que reescribir la verdad de todo eso, buscar un verdadero misterio que sea sólido y consistente. En este caso, si se ha construido de una forma más extensa, 200 años, entramos en teoría, entonces, claro, habría que preguntarse por qué han roto los tiempos de las dinastías y por qué sería su construcción más antigua, quién la ha hecho, porque no se sabe. Se le atribuye a Keops, a Jufu, que es el otro nombre, pero realmente nunca se encontró a Keops. Nunca. Ni un símbolo, una estatuilla pequeña de Keops, pero en otra parte. Keops es de la dinastía sexta. Y claro, te lo atribuyen, te lo crees y ya está. Y ahí no hay nada que hacer. Porque la complejidad de las pirámides reside en el tiempo que tardaron por hacer la estructura en sí
o en la estructura? En su resistencia. ¿Cuántos terremotos ha sobrevivido a la Gran Pirámide? Es decir, esa roca resiste más el tiempo que un disco duro, que en 100 años se desmagnetiza. La información que ahí está oculta resiste más que nuestra tecnología actual. O sea, eso es muy importante, pero la alineación con los astros es algo casi imposible. O el número pi, que también está incluido en los lados de la pirámide. O la velocidad de la luz, que coincidentemente, tú si pones el Google Maps y te colocas en la posición geográfica de la Gran Pirámide, te da el mismo número que la velocidad de la luz. Y no es conspiración, porque yo mismo hice la prueba en directo y te da el número. Esto he visto el vídeo yo. Sí. Pues esas cosas que tú no ves a simple vista, pero cuando las entiendes descubres que todo es mucho más complejo y difícil de explicar. ¿Y qué tanto crees que está premeditado o está buscado? Me explico, porque yo si ahora me pongo a hacer un montón de cálculos, a lo mejor termino sacando que si multiplico esto con lo otro no sé qué, pum, me da que el lado de la pirámide no sé cuántos. Claro, han tenido tiempo además, desde que ya hace tanto tiempo que existen, han tenido tiempo a pensar, ¿no? Sí. Entonces al final puedes sacar un montón de cosas que quizá no estaban ni hechas a propósito. ¿O son ya demasiadas casualidades? Es que cuando tú ya multiplicas por un número y tal... Ya haces trucos. Ya haces trucos. Aquí son cosas... Aquí es un número directo que sale aquí. ¿Y qué otros misterios esconden las pirámides? Claro, es que sería muy general. Ahora me viene uno, por ejemplo. Hay una cosa que se llama el Pozo de Osiris. De esto no se sabe mucho. Ni siquiera mis amigos egiptólogos y arqueólogos les pregunto, no saben mucho, pero al final encuentran algunos datos y me pasan. El Pozo de Osiris es un enorme pozo que está cerca de la Gran Pirámide y que cuando lo descubrió el máximo representante de la arqueología egipcia, que se llama Zahi Hawass, descubrió que estaba anegado por el agua. Quitó toda el agua con bombas y descubrió que había una sala enorme debajo de la meseta de Giza. Se ponen a investigar la sala, rompen una pared y descubren que hay otros 2 niveles bajo tierra. Siguen drenando el agua y cuando llegan al último nivel hay un sarcófago indeterminado porque no ha trascendido quién era esa persona, y decide el máximo representante cerrarlo todo, hacer un informe de lo que ha descubierto y poco más se sabe. Eso para mí es un misterio. ¿Qué ha descubierto en ese sarcófago? Porque no hay información arqueológica más allá de su descubrimiento, que eso está censado. ¿Qué descubrió ahí? Pues Egipto te encuentras con este paradigma de algo muy interesante y ya no se sabe más, constantemente en todo Egipto. Porque no se sabe quién estaba ahí dentro. No se sabe la información que descubrieron, quizás porque lo embargan para épocas de turistas o no se sabe nada, pero se ve que encontraron algo muy importante, para no decirlo, porque a lo mejor descuadra muchas partes de la arqueología. Claro, porque puede ser o bien porque por un lado desmonta lo que se ha vendido durante años en Egipto, es decir, que a lo mejor todas las visitas guiadas que han hecho, ¿no? Te venden una historia y luego es otro relato. Sí, sí. O algo muy loco. Hay muchas Claro, anomalías. es que imagínate que abre el sarcófago y hay un reptiliano ahí momificado, ¿sabes? Bueno, quién sabe. Pues surprise, ¿no? En plan, vaya. Una de las cosas últimas que descubrí en Egipto y que desconocía pero sospechaba es que debajo de templos hay otros templos. En el templo de Abidos descubrimos que habían quitado un fragmento de suelo tremendo y había un pilar enterrado. Un pilar igual que los pilares del templo de Abidos. Y el guía que teníamos allí nos explicó que muchos templos, la gran mayoría, están construidos encima de otros templos. Y esos templos inferiores están enterrados y aún no se ha excavado sobre ellos. No se sabe qué hay. ¿Por qué no? No lo sé. Yo he intentado que me lo expliquen, pero no... No interesa. No saben decir por qué tampoco. No sé, sería muy interesante. Me pregunto por qué no, ¿eh? Yo igual. Y te iba a decir, antes de cerrar el tema de Egipto, tú que has podido acceder a lugares que el visitante común no puede acceder, ¿qué es lo más loco que has visto? Pues te va a sorprender porque para mí lo más loco no son las pirámides. Es un lugar en el cementerio de Saqqara que encontró un arqueólogo llamado Auguste de Mariette. Él iba con su burrito, el burrito se le atrapa la pata en un agujero y el burrito se cae. Y dicen, uy, un agujero aquí. Descubrieron que debajo de ese terreno de desierto había una enorme cámara. ¿Qué había dentro de la cámara? 25 sarcófagos de granito y basalto. La tapa de los sarcófagos pesan 100 toneladas. El propio
sarcófago pesa más de 100 toneladas, totalmente cerrados. Los abren con dinamita y estaban Sí, vacíos. ¿no? Porque a pulso lo hacen, si no, en Claro. cadena humana. De hecho, en tiempos más modernos intentaron robar uno y lo dejaron a mitad porque pesaba demasiado y no pudieron sacarlo de la cámara. Pero cuando dices 100 toneladas, ¿son 100 toneladas o estás exagerando? No estoy exagerando, pero es un baremo entre 60 y 100 toneladas. Pues es una locura eso. Es que tú lo ves y no tiene sentido ¿Pero de qué alguno. tamaño son? Pues más grandes que, bueno, la mitad de la sala esta. Son tremendos. La arqueología oficial dijo, estos son tumbas simbólicas para toros, los toros o apis, pero no había nada dentro de cada uno. Dicen que son simbólicas porque no hay nada, están vacíos. Yo me metí en uno de estos físicamente y no lo recomiendo porque hay historias de escorpiones que pueden estar dentro de estos sarcófagos. Tú ves el pulido y la perfección. Tú pones una escuadra o un cartabón ahí, el ángulo es perfecto. No se sabe cómo han labrado el basalto, que es tremendamente duro, o el granito. Para mí es uno de los grandes misterios que hay en Egipto, los 25 sarcófagos del Serapeum, como se llama. Encontré otras historias que no he podido comprobar, un libro de Javier Sierra que hablaba de que sí que encontraron algo en uno de los sarcófagos. Una momia de aspecto humano, pero que no era humana. Estaba hecha con trozos y fragmentos de animales que le habían dado forma humana a la momia. Y estaba llena de una especie de moho de color negro, gelatinoso. Eso lo he escuchado y lo he leído de Javier Sierra. Pero he preguntado allí a egiptólogos y no me han sabido decir nada al respecto, porque me daba mucha curiosidad. Esos sarcófagos no tienen explicación ni sentido. Lo que pesa cada una de esas tapas y el propio sarcófago es uno de los grandes misterios, el número uno de todo lo que he visto yo ahí en Egipto. Porque pesan más las tapas del sarcófago. No, pesan más. Las piedras de las pirámides. Exacto, pero es el impacto de cómo puede pesar tantas toneladas una tapa para cerrar algo que está vacío. ¿Por qué? Claro. Bueno, nos han dicho que está vacío. Me imagino que habría algo dentro. O sea, es que a mí que no tiene sentido que tú hagas eso y lo dejes vacío. Entonces, seguramente habría algo dentro, lo han quitado, lo han vuelto a cerrar y han dicho, venga, suerte. No es tan fácil abrir esas tapas. Tuvieron que reventar con dinamita muchas de ellas. Pero sí, es una posibilidad, claro. Quizá lo de la dinamita era para no dejar rastro de que ya las hayan abierto. Puede ser. Ojo, ahí ya nos ponemos... Suena la musiquilla,